Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos y a todos aquellos seguidores de esta página SMI Reforma El Salvador. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes, esperando que hayan tenido un feliz inicio de día. Y como es costumbre, queremos compartir con ustedes el devocional para esta mañana. Así que sin más preámbulos, quiero invitarles a que hagamos una oración para que pidamos la bendición a nuestro Padre Celestial y de esa manera podamos compartir el consejo para esta mañana. Cariñoso Padre y bendito Dios que está en el cielo, le damos las gracias por permitirnos, Señor, la luz de un nuevo día, porque comprendemos que no somos dignos, que todo es por su gracia infinita. En esta mañana, Señor, queremos iniciar nuestra jornada laboral, no sin antes tener también el pensamiento inspirado como un impulso, Señor, como un incentivo para poder canalizar nuestros pensamientos y de esa manera vivir este día conforme a su santa voluntad. Bendiga a todos sus hijos, bendiga el consejo de esta hora, que su Espíritu Santo sea, Señor, el que pueda estimular nuestra conciencia y nuestro corazón. Bendiga a todo su pueblo y ayúdenos, Señor, también para poder vencer en los momentos de dificultad y de pruebas que vivimos y que hemos de vivir. Guárdenos, Señor, así como lo ha hecho hasta este momento, y muchas gracias por sus cuidados constantes para todos sus hijos. Denos de su paz, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando, como lo hemos reiterado durante este año, el devocional El Cristo Triunfante. Este día 26 de noviembre estudiaremos un tema titulado El testimonio de Guillermo Miller. Utilizaremos la experiencia de este personaje que, para los que conocen la historia del adventismo, pues entenderán que cumplió un papel protagónico, un papel muy importante, siendo de aquellos primeros hombres que empezaron a dar un mensaje distinto, un mensaje puntual, un mensaje también que entendemos fue por la aprobación divina, que empezó, ¿verdad?, a publicarse, a hacerse de conocimiento a todas las personas. Pero cuando hablamos acerca de este testimonio nos vamos a dar cuenta un poquito, ¿verdad?, acerca de la experiencia y de las dificultades que tuvo que atravesar este personaje, y no solamente él, sino todos aquellos que creyeron y también compartieron la responsabilidad de anunciar este mensaje tan importante. Así que para poder comentar un poco más con libertad, antes de ello quiero que meditemos en lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, que es el versículo que cita este devocional. La palabra de Dios dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta era la experiencia que narraba el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. La vida del apóstol Pablo fue una vida también muy probada. Y hay que comprender algo, apreciados hermanos, es en este sentido el sufrimiento, la aflicción, la tribulación, la persecución, son parte de la experiencia del ser humano como consecuencia del pecado. Y el ser humano sufre. La gente sin Dios sufre estas circunstancias. La gente también, tratando de hacer la voluntad de Dios, también padece estas circunstancias. En este sentido, el apóstol Pablo, ¿verdad?, da esta declaración con el propósito de mostrar la realidad del padecimiento del creyente, pero también presenta cómo es que Dios en medio de estas situaciones pues también sostiene a sus hijos. Y ese fue el caso también de este personaje, Guillermo Miller. Cuando Guillermo Miller empieza a predicar, porque hay que entender algo muy interesante, lo comentábamos en devocionales anteriores, que Guillermo Miller empezó a estudiar de manera muy meticulosa las profecías de Daniel. Por ende, ¿verdad?, llegó a la conclusión, por la revelación divina, claro, por inspiración divina, acerca de qué querían decir estas profecías de Daniel. La profecía de Daniel 8:14,
específicamente, y por ende llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que estaba por suceder algo muy importante que involucraría a toda la humanidad y que estaría relacionado también con una promesa muy maravillosa que era el advenimiento de Jesús a la tierra. Entonces este personaje, junto con los demás que tenían esta convicción, empezaron a publicar de manera muy ferviente, ¿verdad?, y con argumentos muy sólidos. Esta circunstancia despertó diferentes reacciones. Por una parte, hubieron personas que creyeron el mensaje que se predicó y estuvieron dispuestos a hacer reformas en sus vidas, inclusive a promover que este movimiento continuara. Pero no solamente hubieron personas, ¿verdad?, a favor de esta circunstancia, sino que también Satanás, ¿verdad?, se sintió molesto porque Guillermo Miller había perturbado el reino de Satanás. Y este personaje, ¿verdad?, Satanás, no solamente intentó neutralizar el efecto de este mensaje, sino destruir al mensajero. Cuando Miller hizo una aplicación práctica de la verdad de las Escrituras en los corazones de los oyentes, la ira de los profesos cristianos se encendió contra él. O sea, personas de apariencia, personas, ¿verdad?, que creían unas cosas de la Biblia, pero que no aceptaban este mensaje. Entonces, fueron los instrumentos que utilizó Satanás para volcarse no solamente contra el mensaje, sino también contra el mensajero. Así como sucedió con los judíos cuando se volcaron contra Jesús y sus apóstoles. Los miembros de la iglesia avivaron a las clases sociales más bajas y en varias ocasiones los enemigos hicieron planes de quitarle la vida cuando él abandonaba el lugar de las reuniones. Imagínense qué interesante lo que pasaba con este personaje. Era una situación bastante tensa en realidad. Me pongo a pensar cuántos de nosotros seguiríamos predicando bajo tales circunstancias de amenazas de muerte, de persecución, de un acoso constante. Porque eso es lo que vivía este personaje en este momento por causa de la predicación del Evangelio. Pero pese a las amenazas de Satanás, el escrito inspirado nos dice, y la historia también, ¿verdad?, constata que había santos ángeles en medio del gentío. Y en varias ocasiones, ¿verdad?, y en una ocasión en particular, los ángeles, ¿verdad?, defendieron al siervo de Dios y lo condujeron, ¿verdad?, a salvo en medio de una turba que trataba de hacerle daño. Su obra no había terminado, era un hecho, y Satanás y sus emisarios también, ¿verdad?, tuvieron que reconocer que sus propósitos habían sido frustrados. Ahora, eso es algo de lo que tuvo que vivir Miller. Estamos hablando acerca de un pequeño destello. Seguramente si la historia se hubiera ampliado más acerca de las circunstancias que vivieron Miller y los que también tuvieron parte en el movimiento millerita, como es conocido entre el adventismo, esta fue una de tantas situaciones. Ahora, ¿qué expectativas habría tenido Guillermo Miller al presentar este mensaje tan novedoso y tan maravilloso para él y que consideró de tal importancia el publicar? ¿Cuáles habrían sido las perspectivas que tenía este mensajero y cuál fue la realidad en relación a la forma como fue recibido este mensaje? Pues si comparamos, y eso es lo que dice este relato de esta matutina, si comparamos sus propias expectativas con respecto al efecto de su prédica con la forma como había sido recibida por el mundo religioso, Guillermo Miller dijo, es verdad, aunque no una sorpresa, que cuando más nos relacionamos con la condición y la corrupción de la época actual, he encontrado una gran oposición desde el púlpito y de la prensa religiosa. Y he sido instrumento a través de la predicación de la doctrina adventista para manifestar que no pocos de nuestros docentes de teología no son otra cosa que infieles disfrazados. Eso es lo que Guillermo Miller testifica acerca de la impresión que él tenía acerca del mensaje que Dios le había dado para que predicase
y la oposición que despertaría por, entre comillas, pseudos cristianos o pseudos maestros de la palabra de Dios, teólogos. Ya es muy interesante entonces esta situación. Ahora, nosotros hoy en día vivimos tiempos singulares, semejantes. Cuando se predica la verdad, siempre van a haber personas que la van a recibir como un sediento recibe un vaso con agua. Siempre van a haber personas ansiosas y que recibirán con alegría las buenas nuevas de salvación. Pero también habrá oposición. No será una oposición minoritaria, sino en masas de personas, de sistemas que harán, ¿verdad?, tratar de hacer dudar al que predica estas palabras. Pero como en el caso de Guillermo Miller, como en el caso del apóstol Pablo, en el caso de Jesús, de los apóstoles, el Espíritu Santo impulsará los esfuerzos de estos creyentes de tal manera que no tendrán ni siquiera como algo de estima el perder sus propias vidas. Y en este sentido, en el caso de Miller, esperaba por supuesto que la doctrina de la pronta venida de Cristo habría de encontrar oposición entre los infieles, entre los blasfemos, los bebedores, los jugadores y otros semejantes. Pero lo que no esperaba Miller era que los ministros del Evangelio y los profesores de la religión se hubiesen de unir con personajes como los descritos anteriormente, en tiendas, en lugares públicos, para ridiculizar la solemne doctrina de la segunda venida de Cristo. Nótese qué interesante. La Biblia demarca que muchos tendrán, ¿verdad?, como un tema como objeto de poder ridiculizar a quienes lo prediquen. Algunos quizás dirán, ¿verdad?, ¿dónde está esa promesa que no se cumple? Tanto que se anuncia la venida de Jesús. No solamente pasó en el tiempo de Miller, hoy en día como adventistas que anunciamos el pronto advenimiento de Jesús a la tierra, también hay personas que desestiman esta maravillosa promesa. Y habrán personas inclusive que harán todo lo posible para que este mensaje no se anuncie con la claridad y con el apego a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, como en el tiempo de nuestro Salvador, las personas construyen sepulcros y exaltan a los profetas muertos, en tanto que persiguen a los mensajeros vivientes del Altísimo. Guillermo Miller, por ejemplo, fue despreciado y odiado por los impíos y los incrédulos, pero su influencia y su labor fue una bendición para el mundo. Bajo su predicación se convirtieron miles de pecadores y multitudes fueron guiadas al estudio de las Escrituras, donde encontraron una gloria y una belleza que antes ellos desconocían. Nótese qué interesante testimonio que encontramos de Guillermo Miller, la experiencia que él tuvo. Para nosotros es muy importante como conocedores de las profecías el poder entender el tiempo solemne en el que vivimos. Estamos a las puertas del advenimiento de Jesús. Como pueblo laodicense entendemos la responsabilidad de nuestra labor al tener que predicar y anunciar también que el mensaje que Miller inició a predicar hoy en día está pronto, más cercano el día de poder cumplirse, pero que antes de ello tendrán que venir pruebas muy grandes para el pueblo de Dios. Queridos hermanos y amigos, les dije en un principio de nuestra reflexión que el ser humano está por suerte destinado al sufrimiento, al padecimiento, a la angustia. El pecado provoca angustia, desesperanza y también tribulación. Algunos dicen, el Evangelio es lo mismo lo que ofrece. Es cierto que tenemos que pasar tribulación, que tendremos que ser angustiados, pero hay una diferencia en la tribulación y la angustia que el pecado conlleva, porque para ello no hay solución.
Pero el que padece por la causa de Dios, el que es atribulado por predicar la palabra de Dios, por tratar de vivir en justicia, por tratar de regirse o ceñirse a la norma bíblica, es cierto que padecerá la angustia. Es cierto que, como Pablo dirá, estamos angustiados, pero también se presenta para ellos también la esperanza. Ahora, eso es por causa de la predicación, pero también hay otra tribulación que padece el cristiano, que padece el creyente. Y querido amigo y hermano, usted se dará cuenta que hay días en la vida que parece una batalla interminable, días en los que uno no quisiera salir de la cama, no quisiera salir a trabajar, días en los cuales uno se siente desmoralizado, sin fuerzas para poder seguir, porque la batalla ha sido tan desgastante, la aflicción es tan abrumadora. Hay momentos en los que el alma se siente presionada, el camino se va estrechando cada vez más, y lo más tremendo de todo esto es que no sabemos qué viene todavía para el futuro, si vienen días todavía más difíciles o si habrá tal vez algún momento de alivio. Quizás este sea el caso de alguno de los que está compartiendo con nosotros esta reflexión. Estamos luchando con problemas financieros, familiares, de salud, confusión emocional que no nos deja quizás ni respirar. Pero yo quiero decirles en esta hora, como una forma de motivación para enfrentar este día y las dificultades que vengan, porque la Biblia dice que todo día trae su propio afán. Pero también la Biblia dice de que hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero decirles que en medio de esta tensión, la palabra también presenta una verdad poderosa. Y aunque estemos pasando por momentos de dificultad, estemos bajo la sombra de una fuerte tormenta, bajo la lluvia, y digamos, hablando de manera simbólica, lo cierto es de que esa angustia y esa dificultad, si la vivimos en Cristo y si la vivimos por causas justas, por hacer lo correcto, no va a ser una tormenta que nos va a destruir. Esa tribulación, esa presión real, esos apuros que describe el apóstol Pablo, ese camino que a veces se cierra, esa persecución también en los cuales también hoy en día, pero yo nunca he sido perseguido, sí, pero a veces somos rechazados por hacer lo correcto, a veces también nosotros experimentamos el dolor cuando vemos tal vez predicar y la iglesia que sigue indolente, ¿verdad?, entregada muchas veces a las prácticas del mundo. Todas esas cosas son formas también de rechazo, son formas de experiencia de dolor. Y muchas veces también, ¿verdad?, la tentación o muchos aspectos por causa de la obra de Dios provocan que seamos derribados. Y a veces sí, es verdad, a veces caemos. Pero dentro de todo eso el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos da una maravillosa esperanza. Y a mí me alegra mucho el poder leer con ustedes esto de la Biblia, porque el Evangelio tiene una belleza que es de saber buscarla, que es de saber disfrutarla, de saber encontrarla. Es como cuando los conocedores del arte van a los museos y se quedan viendo de manera reflexiva los pincelazos que un artista ha puesto sobre un lienzo. Algunos logran ver con profundidad y se sienten estimulados y ven una belleza, otros no la ven. El Evangelio es así también. Hay que detenernos para poder analizarlo. Y la experiencia de la tribulación, de la angustia, de los apuros, de la persecución, también hay que aprender a experimentarlos. Pablo decía tribulados, pero no angustiados. Imagínense el contraste, ahí viene la belleza. A pesar de la tribulación, Dios protege el corazón del cristiano. A pesar de los apuros, ¿verdad?, dice Pablo, no, pero no estamos desesperados, porque la Biblia dice que Dios juntamente con la prueba también dará la salida, la fuerza para que podamos resistir. Miren qué hermoso es el Evangelio. Ahora Pablo también dice desesperados, perseguidos, pero no desesperados, porque Dios permanece a nuestro lado. Y aunque a veces caemos, de cierto me recuerda un pasaje de la Biblia que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Qué maravilloso es poder saber que Dios nos otorga todavía la posibilidad del perdón, que el hecho de que el Señor, ¿verdad?, nos cubra con su manto de justicia es el acto, ¿verdad?, en el cual cuando pecamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de Él, Dios dice, te perdono.
Tenemos a Jesús intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Tenemos el ente del Espíritu Santo también que nos ayuda para poder convencernos, para poder enseñarnos, para poder guiarnos. Queridos hermanos, es verdad que estamos dentro de una lucha. Es verdad que como Guillermo Miller tendremos que pasar por momentos de prueba, de rechazo, pero el ser humano es el que hará todo eso. No es Dios. Y tenemos que sentirnos alentados, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este sentido, pienso que fue lo que sostuvo a Miller en aquel momento, lo que sostuvo a muchos fieles, a muchos profetas, Jeremías, Daniel, entre otros, Elías, Moisés. Así que, queridos hermanos, el enemigo quizás puede tocar nuestras circunstancias, nuestros episodios del diario vivir, pero si somos fieles a Dios, no va a tocar ese destino que Dios ha propiciado para cada uno de nosotros. Así que, hermanos queridos, cuando nosotros sintamos presión, cuando sintamos quizás que nuestra vida se está haciendo muy difícil, que inclusive hemos perdido quizás hasta el estímulo de poder seguir las pisadas de Jesús, recordemos de que en este sentido las cosas que nos pasan no son para destruirnos, no son para mostrarnos, no es una forma de decir que Dios nos ha abandonado, no, todo lo contrario, es para acercarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, Dios bendiga a estos siervos de Dios que murieron haciendo su voluntad, y que Dios nos ayude a nosotros también para hacer un testimonio para futuras generaciones acerca de lo que Dios espera que cumplamos, de lo que Dios espera, ¿verdad?, en nuestras vidas también, como pioneros del Evangelio, como discípulos de Jesús. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude y que Dios bendiga la palabra de esta mañana, que nos ayude para también padecer, pero con esperanza, para estar atribulados, pero a la vez con gozo, para quizás, ¿verdad?, estar perseguidos, sentirnos solos, pero también a la vez sentir la compañía de nuestro Padre a nuestro lado. El Señor bendiga a cada hijo suyo en el mundo entero, a su iglesia y a cada persona que quizás está iniciando la experiencia de fe, tratando de cambiar su vida para hacer la voluntad de nuestro Dios. Es mi deseo y oración. Amén. Hagamos una oración para finalizar con nuestra reflexión de esta mañana. Amoroso Padre que está en el cielo, le damos las gracias por este día. Le damos las gracias por su palabra y por los ejemplos, Señor, de la Biblia, por los ejemplos de la historia también posteriormente a la Biblia, en la cual encontramos ejemplos de personas, Señor, que se esforzaron por consagrarse, por estudiar su palabra, y no solamente por conocer de manera egoísta, sino para poder ser instrumentos, Señor, útiles en la predicación de su palabra, como fue el caso de Miller, como fue el caso de sus discípulos, como fue el caso, Señor, de muchas personas, por medio de las cuales hoy en día tenemos, Señor, una facilidad para poder comprender más lo que usted escribió en su palabra. Gracias por el don profético, querido Dios, por su Espíritu Santo, que es el que al final nos instruye, nos enseña. Agradecemos la obra de nuestro Señor Jesús como intercesor en el santuario celestial, y a usted, querido Padre, por su amor infinito, por esa bondad de la obra de los ángeles también, que luchan en nuestros momentos de dificultad también, cuando estamos por caer, que son los que también intervienen ante las influencias del mal, Señor. Señor, denos de su paz en este día, y si hay luchas en alguno de sus hijos, si hay pruebas, si hay ese pensamiento en el cual sentimos que ya no podemos más, que la esperanza del apóstol Pablo sea la nuestra también, y que sintamos su presencia en cada momento de dificultad de nuestra vida. Tenga misericordia de todos sus hijos y de este mundo que padece y sufre en ignorancia, Señor. Guárdenos y gracias por su palabra. Perdone nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, es así como hemos concluido el devocional de esta mañana, invitándoles para que sigan en la programación de nuestra página, y que Dios pueda bendecirles, que Dios les guarde y pueda darles un día de mucha bendición. Es mi deseo